Y conforme a lo previsto en el artículo 351, inciso segundo del Código Procesal Penal, sobre reiteración de crímenes o simples delitos, a la pena única, privativa de libertad de 17 años de presidio mayor en su grado máximo. Segundo, que se condena al sentenciado Pradenas Liur, además, a las penas accesorias del artículo 29 del mismo Código punitivo de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena. Se dispone, además, la medida de protección del artículo 372 ter del Código Penal, de prohibición del acusado de aproximarse a las ofendidas y de visitar sus domicilios, establecimientos ocupacionales o lugares de trabajo por el tiempo que dure la condena principal. Tercero, más bien, que la pena privativa de libertad impuesta al condenado Pradenas Liur deberá ser cumplida de manera efectiva. Esta lectura de la sentencia de Martín Pradenas Liur era lo que estaba ocurriendo en el Tribunal Oral en lo Penal en la 9ª región y ocurrió hace aproximadamente 2 horas. Estábamos siguiéndolo obviamente en su transmisión, más o menos unas 3.000 personas fueron las que se pudieron conectar para saber qué es lo que pasaba finalmente con esta sentencia en el denominado caso Antonia. Hemos estado muy pendientes de este caso acá en nuestro programa. Buenas tardes, bienvenidos a Hoy Se Habla. También, compañeras, ¿cómo están? ¿Alguna reflexión acerca de esto? Que la verdad es que ha decepcionado bastante en cuanto a sentar un precedente en un caso que además tuvo que ser repetido, ¿no? Por una serie de cuestiones legales que ya vamos a estar ahondando, pero la verdad es que llama la atención que incluso esta sentencia sea menor que la primera que habíamos conocido hace un tiempo atrás. Sí, en la primera instancia teníamos 20 años de condena, ahora tenemos 17, y es por eso que sentimos un poco ese sabor de quizás injusticia. Vamos a analizar todo lo que pasó con expertas, y bueno, yo me quiero quedar con las palabras del papá de Antonia. Él dice, no es algo que nos llene de felicidad esta condena y que nos calme la pena. Él también hace este llamado a que, a pesar de lo que pasó, las víctimas se atrevan a seguir denunciando, y también hace un llamado de que tanto las policías y las personas involucradas en estos juicios sigan trabajando con perspectiva de género. Hemos hablado en distintas oportunidades en este programa, cuando hemos tocado este tema, la importancia de la perspectiva de género dentro de este juicio, y finalmente esas son las cosas que las víctimas necesitan para sentirse seguras y sentir que hay justicia cuando sufren este tipo de delitos que cada vez también son más comunes. Así que vamos a analizar todo con más detalle. Yami, no sé cómo te sientes. La verdad es que, bueno, yo voy a hacerme cargo de mis palabras una vez más allá de la línea editorial que pueda tener el canal. Para mí me parece que esta sentencia fue sumamente injusta. Yo sé que no hay años ni condena que le devuelva la vida de Antonia a esta familia, ni le devuelva el daño que ha hecho esta bestia a las víctimas y esta revictimización que tuvieron que vivir para que le den 17 años, de las cuales ya le quedan 14, porque ya está cruzando los 3 años preso. Una persona que todos teníamos la ilusión que mínimo le dieran 40 años. Yo sé que tampoco calma el dolor, pero al menos para todas las mujeres nos hubiese dejado tranquila de que la justicia funciona. A mí esto me parece que nos da un precedente de que nos sentimos vulneradas, de que nos sentimos no respetadas, de que haya salido una ley, que es la ley Antonia, debido a la muerte trágica de esta nena, que tenía toda una vida por delante, y que este animal decidió arruinarle la vida. Entonces, a mí me parece que esto no puede pasar. Creo que hay un ruido que debemos hacer como mujeres unidas, y sí invitar a que las mujeres, que esto no les prohíba seguir denunciando, porque es la única forma de generar un cambio. Por eso estamos también con nuestras invitadas. Está Carol Galleguillo, psicóloga, especialista en trauma psíquico, y Francisca Millán, abogada de estudio jurídico de defensa de las mujeres. Muchas gracias por venir. Estamos conectados desde ya en Temuco. Estamos con César Campos, periodista de TVN de Red Temuco, para conocer los últimos antecedentes sobre el caso Pradenas. César, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarles desde la capital regional. Bueno, ustedes lo vieron, ¿no? La sentencia de 17 años caló hondo, no solamente en la familia de Antonia, en el papá, en la mamá, en las hermanas, sino que también, obviamente, en los abogados querellantes que estaban en audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Un caso que es emblemático, no solamente por lo reporteado
por nosotros como Red Araucanía durante estos 3 años. Recuerden que Martín Pradenas está en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. Y por eso cala hondo, porque en el primer juicio, ustedes recordarán, él fue condenado a 20 años. Y en este segundo juicio, solo a 17. En el primer juicio fue anulado por la Corte Suprema de Justicia. Y en este juicio se tenía de alguna manera la esperanza, no solamente la familia de Antonia, sino que también las otras denunciantes, que son 6. Recordemos que él fue condenado por 7 abusos de connotación sexual, entre ellos 6 abusos y 2 violaciones. Y de alguna manera, lo conversábamos con los abogados querellantes, ellos esperaban más de 20 años. Recordemos que el Ministerio Público de la Araucanía y la Fiscalía estaba pidiendo 41 años de cárcel, también los abogados querellantes. Es lo que esperaba la familia de Antonia de alguna manera y es lo que esperaba una parte muy grande de la sociedad, no solamente aquí en la región de la Araucanía, a nivel nacional, incluso a nivel país, ¿no? A nivel país, porque esto se sigue en otros países. Y es por eso que estos 17 años, repito, calaron hondo en los abogados querellantes que estaban ahí en la sala de tribunales del Tribunal Oral en lo Penal. Y claro, conversamos, por ejemplo, con la mamá de Antonia, donde ella decía de alguna manera que le pedía perdón a su hija, porque ella quería obtener una pena mayor, una pena de 41 años, pero solo fueron 17. Y ellos apelaron en el primer juicio, se les anuló el primer juicio, y de alguna manera esa es la sensación que queda, ¿no? Que le dieron menos pena, menos condena al final, menos años de cárcel, donde él también puede decir que, no sé, va a estar 17 años, hay que restarle los 3 años que estaba en la cárcel de Valdivia, y obviamente si él tiene una buena conducta, le van a quitar también años de cárcel. Y esa es la sensación que quedó después de esta lectura de sentencia. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar, bueno, tú estás relatando un poco lo que hablaban los abogados. Me gustaría saber cuál es el ambiente que se ha vivido allá, con quién más has podido conversar. Vimos declaraciones, ya las vamos a tener acá en el programa, del papá de Antonia, pero me imagino que ahí también habían familiares de las otras mujeres que han denunciado, que tuvieron que volver a pasar por este proceso. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo allá? Sí, ha sido muy complejo y muy duro por el tema de la revictimización de las denunciantes, ¿no? Estas jóvenes que tuvieron que pasar por un segundo juicio, que tuvieron que pasar nuevamente al estrado y que tuvieron que declarar con esto. Y también algo que llama mucho la atención es que hay jóvenes que no han denunciado. Se sabe de que Martín Pradenas abusó de otras jóvenes de la región de la Araucanía, pero estas no han denunciado, o sea, no se tiene investigación de aquello. Recordemos que esta investigación, comienza en el 2010, ¿no es cierto?, de estas denuncias hasta el 2019, y de alguna manera sale a nivel nacional y a nivel internacional con el caso Antonia, por todos conocido. Esta universitaria que lamentablemente se quita la vida, ¿no es cierto? Y que deja audios en su teléfono, deja audios de WhatsApp. Y llama mucho la atención en este juicio, porque, claro, ella no está en vida, pero sí están sus audios, está su WhatsApp, y es escuchada por los magistrados, es escuchada por los abogados, querellantes, defensores, su testimonio está ahí, en audios, y eso es lo que llama mucho la atención. Los juristas, los que saben de alguna manera la jurisprudencia, ellos dicen hay un antes y un después de este caso, por la perspectiva de género, por la temática de género. Los juicios que vengan más adelante van a tener como tope, como base, por decirlo así, esta condena que tuvo Martín Pradenas. Ahora se está viendo dónde va a ser trasladado, si va a ser en la cárcel de Temuco, en la cárcel de Nueva Imperial, o si va a seguir en la cárcel de la región de Los Ríos, allá en Valdivia. Es algo que tiene que ver Gendarmería, porque recordemos que también Martín Pradenas tenía amenazas, ¿no?, si él se iba a la cárcel de Temuco. Pero insisto, yo creo que congoja generalizada, un poco César, de tristeza por parte no solo de familia de Antonia, de otras familias, de los abogados. Sí, dime. Preguntarte, ¿creen allá, de acuerdo a las hipótesis que se pueden sacar, porque aún no sabemos bien cuáles son las razones por las cuales se le dio 17 años y no 20, que los conoceremos, parece que a lo largo del día, preguntarte si tal vez es el juez que tocó la causa, el que a lo mejor puede haber llegado a beneficiar, por ejemplo, el tema de que la ley Antonia
una de las reglas que tiene, digamos, es que tiene inducción al suicidio, el suicidio femicida, y sin embargo no fue considerado en este juicio la inducción al suicidio que hizo Pradenas sobre Antonia. ¿Se sabe algo por qué? Ojo que es... Sí, ojo que es algo que hablamos con los abogados creyentes y es algo que hay que esperar. Cuando se entregue, digamos, toda esta lectura, digamos, todo el veredicto, por decirlo así, ellos lo van a estudiar de todas maneras. Lo decían, no estaban conformes para nada con los 17 años, ellos esperaban mucho más, 20, 22. Quizás sabiendo de que no iba a alcanzar los 41 años que pedía el Ministerio Público, por ejemplo. Pero ellos dijeron que querían estudiar este veredicto, estudiar esta sentencia, ¿cierto? Y ahí seguramente van a quedar un poco conformes. Pero lo que decían también los abogados creyentes, muchos de ellos, es que de alguna manera se le condenó, que eso es lo importante. Se condenó a una persona, ¿cierto?, por abuso sexual, por violación, y sobre todo en este caso emblemático, ¿no? Y lo que decía, y lo repito, esto va a ser un antes y un después respecto de este tipo de casos, respecto de este tipo de investigaciones para el Ministerio Público, por ejemplo, para los fiscales que son expertos en delitos sexuales. Sí, pero quedar, César, perdón, como base, pero... va a quedar como tope esta investigación. César, te cuento que también estamos en el estudio con Francisca, ella es abogada, y Francisca, quiero preguntarte, en ese sentido se ha dicho mucho que esta condena ha sido ejemplificatoria para los delitos de carácter sexual en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo son las condenas o cómo se cumplen las penas de delitos sexuales en Chile? Como para entender si estos 17 años son algo ejemplificador o no. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, primero hacer el énfasis en lo que nos decía César, de que no tenemos conocimiento en este momento de cuál fue el razonamiento que hizo el tribunal para la determinación de la pena concreta. Pero hablando en abstracto, lo cierto es que los delitos sexuales no tienen penas especialmente altas en nuestra legislación, y los delitos de violación propiamente tal como el delito de los cuales fue condenado, tienen un rango de pena de alrededor de entre 3 a 7 años. Eso era lo que conocíamos hasta ahora. Exacto. ¿Efectivos también? Lo que pasa es que la normativa actual establece que todos los delitos desde el año 2017 en adelante, cuando son condenados a más de 3 años y un día, son de cumplimiento efectivo. Ya. O sea, tiene que ser sí o sí cumplida en la cárcel. Y el rango que se va a establecer, o más bien la pena concreta que se va a establecer dentro de esta escala, va a depender de las características propias del delito. Si se reconocen atenuantes, si hay agravantes, si la persona tenía o no antecedentes anteriores por delitos parecidos o por distintos, etcétera. Como son varios factores Todo eso que es se lo que conjugan. uno debiera poder leer hoy día cuando ya suban a digital, como decía el juez ahí en el tribunal, esta sentencia. Exacto. Esos Y el son los abuso detalles. sexual tiene una pena incluso menor, que hasta incluye la posibilidad de establecer penas remitidas, es decir, condeno a 541 días, pero esos 541 días se pueden cumplir en libertad desde el primer momento. Insólito, ¿Ya? ¿no? Entonces, estamos ante una regulación que tiene estas limitaciones, y pensando además que la pena más alta asignada en nuestra escala de penas, de condenas, es el presidio perpetuo simple o calificado, y el presidio perpetuo simple es de a lo menos 20 años, y de ahí en adelante pueden haber alguna clase de beneficios para cumplir en libertad, y el perpetuo calificado 40, ¿ya? Y eso era lo que pedía en el fondo el Ministerio Público. Exacto. Lo que pasa es que el Ministerio Público, en estricto rigor, no estaba pidiendo cadena perpetua calificada. Estaba pidiendo 41 años porque hace un ejercicio sumatorio de penas asignadas a cada uno de los delitos. De los 7 delitos. Entonces, uno puede pensar que son la misma cantidad de años, pero en realidad es un razonamiento jurídico que es diferente. Y ahí es súper importante detenerse en que hay normas penales súper claras establecidas respecto de cómo se debe calcular la pena cuando hay más de un delito el que se está conociendo en el juicio, y hay reglas procesales para ello, y también hay mandatos legales súper claros de cómo se deben asignar penas únicas cuando se trata de delitos distintos, pero de la misma, o sea, de distintas víctimas, pero de la misma naturaleza. Entonces ahora tenemos que ver en esta sentencia cómo llegó a este cálculo el tribunal. Según tú y tu experiencia, ¿por qué no fue considerada la ley Antonia en este juicio? La ley Antonia es una ley bastante integral, que entre otras cosas lo que hace es tipificar nuevos delitos.
Y la inducción al suicidio, como que por es lo que ejemplo, creemos que pasó en este como caso. por ejemplo el suicidio femicida. Pero la ley, el principio penal básico de la ley es su irretroactividad. Es decir, tú no puedes aplicar una ley que se hace hoy respecto de un delito de ayer. Porque tiene que ver con aunque el juicio sea Exacto. después. El tiempo que se utiliza para tomar esa decisión es el de la ocurrencia de los hechos. ¿Cuándo fue el hecho? Se aplica la ley que está vigente en el momento en que ocurrió el hecho. Por eso es que luego hay una ley nueva, Claro. pero esa ley no puede utilizarse no es retroactiva. respecto de la tipificación del delito de forma retroactiva. Sí respecto de otros aspectos, porque la ley Antonia contiene otras cosas que son mejorar estándares de tratamiento y de abordaje de delitos de violencia de género, y eso sí se usaron en esta ocasión y fue muy favorable para las víctimas. Para entenderlo bien, porque yo creo que es posible que ellos apelen, ¿no? A esta sentencia, ¿o ya no puede apelar? No, las sentencias de un tribunal oral en lo penal no son apelables, solamente se puede recurrir de nulidad, alegando algún vicio. Pero la ¿Qué fue lo defensa que puede pasó la vez hacerlo anterior? solamente una vez. Ya, ok. Ahora no puede hacerlo de nuevo. Sí podría eventualmente el Ministerio Público, el querellante, si lo decidiera, pero la defensa ya no puede ejercer ese recurso. Y solamente para entender bien, ¿quiere decir que esta sería la sentencia más grande que hemos conocido en nuestra legislación por caso de abuso sexual o de violación? Podría decir que sí. Ya. La anterior, ¿cuál fue la más grande que hemos tenido antes de esta? No tendría la claridad de cuál sería el monto, pero esta en su cantidad tiene un simbolismo súper claro, porque en general nuestras penas como sistema no son muy altas. En general, ni menos aún a este delito. A la salida del tribunal habló el papá de Antonia, así que vamos a escuchar las palabras de Alejandro Barra tras la declaración. Y se hicieron de parte nuestra como querellante lo que estaba a nuestro alcance. Lo que sí me preocupa, a pesar de que estemos en desacuerdo con la cantidad de años, ¿cierto?, es que se entienda como sociedad que nosotros debemos educarnos, continuar en la educación. Estamos en la punta, ¿cierto?, como familia, como equipo jurídico, empezamos esto, ¿ya? Queremos que los demás abogados, las demás víctimas, sigan atreviéndose a denunciar, que esto permita que los jueces, que los fiscales, que las policías se realmente hagan un trabajo con perspectiva de género y no sea solamente quede en el papel, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a seguir continuando, motivando a las diferentes víctimas de delitos sexuales para que se explayen, se denuncien. Es lo principal, denuncien. El hecho que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente, y ninguna pena, ni los 40, ni los 100 años que le den a lo imputado a un condenado, nos va a calmar la pena, la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija. Insisto que no es algo que nos llene de felicidad o nos calme un poco más de esta tremenda pena, pero es así, nuestra legislación es así. Nosotros tenemos que lograr como sociedad cambiar. Nosotros hemos hecho un trabajo. Yo invito a las familias que siguen que mantengan esta postura. Es la única forma que como sociedad vamos a llegar al desarrollo con una legislación que permita realmente a las víctimas logren verdad y justicia. Lamentablemente esto no cierra, tenemos 2 querellas más, una querella contra quien resulte responsable de un video que está puesto en las redes sociales y la otra querella, ¿cierto?, a un exfuncionario de Carabineros que fue a mentir con un peritaje a un tribunal. Estas 2 querellas tenemos que continuar y las vamos a terminar, ¿cierto?, con toda la fuerza que hemos expuesto en esta querella también de estas víctimas. Es la investigación la que va a arrojar quiénes son los que subieron el video y por supuesto vamos a pedir las sanciones más drásticas para aquellas personas. Nadie, con todo lo que sucedió, debe darse el gusto de hacer un peritaje ni subir videos denostando a las víctimas, sobre todo a mi hija que no está. Eso sí que debe ser condenado por toda nuestra sociedad y la justicia también, por supuesto. Nosotros, como víctimas, no debemos flaquear en cambiar nuestra legislación. Si nosotros cambiamos y no consideramos las atenuantes, ¿cierto?, porque solamente no está condenado algún imputado, ¿cierto?, debemos cambiarla. Hay jueces, hay fiscales que ya han solicitado no considerar la atenuante a pesar de que no están condenados. Eso es la mentalidad, es lo que tenemos que cambiar, ¿ya? Porque es la única forma que vamos aumentando las penas de estos condenados.
Bueno, esas eran las palabras del papá de Antonia, por supuesto llamando también a que las personas involucradas sigan haciendo su trabajo con perspectiva de género y a las víctimas a que denuncien. Vamos a hablar también sobre la visión de las víctimas, sobre la revictimización, también con nuestra psicóloga Carol Galleguillos, pero antes queremos volver a contactarnos con César. César Campos desde Temuco. Cuéntanos, César, cómo se vivió este momento con las declaraciones del papá de Antonia a la salida del tribunal. Claro, bueno, palabras bien sentidas por parte de Alejandro Barra respecto de que, bueno, no se sentía tan conforme. Pero también comentarles que los abogados querellantes, por ejemplo, al final de este punto de prensa, también hacen una reflexión. Uno de ellos decía, cuando a uno le dice a sus hijas, ¿no?, a sus sobrinas, a sus nietas, cuídese. Por ser mujer, cuídese usted, cuídese de andar en la calle, cuídese de andar sola, cuídese de cómo se viste incluso. Pero se les dice a las mujeres. Y la reflexión de estos abogados querellantes es que también hay que educar a los hombres. También hay que educar a los hombres para que sepan tratar a una mujer. De alguna manera para respetarla, ¿no?, en su esencia. Y yo creo que este caso, insisto, es emblemático en aquello. Alguien decía por ahí en el tribunal, respecto de todos estos días que hemos reporteado, si hubiese sido una denuncia en contra de Martín Pradenas, pero eran 6 las denuncias que fueron de alguna manera a la justicia, porque sabemos que hay otras mujeres y otras jóvenes que no pudieron y que no quisieron denunciar. Eso se ha sabido durante todo este caso. Pero esa es la reflexión, no es decirle a la mujer que se cuide, sino que también decirle a los hombres, ¿no?, desde chiquititos, desde pequeños, que tienen que respetar a la mujer como esencia. Y yo creo que es el fondo, ¿no? Quizás, no sé si decirlo, pero quizás el aprendizaje que se puede tener respecto de lo que pasó hoy día, por ejemplo. César, muchas gracias por este contacto, periodista de TVN Red Temuco, César Campos, que tengas una buena tarde. Yo creo que son mucho más que eso los aprendizajes. Que estén muy bien, buenas tardes. Es como que uno se indigna y ahí evidentemente la revictimización